Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos que están con ustedes, ¿verdad? Y si usted vive en las áreas cercanas, desde esa oportunidad de tener estudios aquí en su iglesia a nivel universitario, a nivel seminario, completamente gratis, ¿verdad? Venga usted a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? No necesita usted congregarse en esta iglesia, sino necesita usted aprender la sana doctrina. Quizás lleve esa sana doctrina a su iglesia donde usted se está congregando. Es muy importante que usted aprenda lo correcto, porque vivimos en tiempos feroces, tiempos difíciles, y estamos muy faltos de la palabra de Dios, y necesitamos que usted comparte estos videos y que invite a otras personas a ver la sana doctrina, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Dame luz, entendimiento, unge mis labios para que sean palabras tuyas, para que podamos tocar estos temas escatológicos muy importantes en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. La iglesia ¿verdad? Necesita estudios escatológicos. Estamos muy faltos de estudios escatológicos. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos que muchas, si usted va a los seminarios, es muy difícil que las personas estudien escatología o que tengan una maestría o un doctorado en escatología, porque son pocos, son contados aquí en los Estados Unidos, pero necesitamos saber mucho de profecía, porque la Biblia está llena de profecía y tenemos que aprender, ¿verdad? Y hoy vamos a ver este tema que es la iglesia de Sardis. Ya tenemos nuestras carpetas, ¿verdad? Nuestras carpetas en nuestra librería cibernética, donde tenemos más estudios profundos de Apocalipsis. Ya tenemos el capítulo 1 y completamente el capítulo 2, donde vimos a varias iglesias en el capítulo 2. Pero nos faltan otras iglesias, y este es el capítulo 3, donde vamos a hablar de la iglesia de Sardis, ¿verdad? Apocalipsis o revelación, ¿verdad? Me gusta más revelación porque Cristo se revela, da la revelación a su pueblo, se descubre qué va a pasar en el futuro, cómo va a acabar la humanidad. Dice, bienaventurados los que escuchen esas palabras, ¿verdad? Y las guardan, bienaventurados. Hay una promesa, que no les dé usted miedo estudiar Apocalipsis o leer Apocalipsis. Es una gran bendición saber este tema, ¿verdad? La iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis es muy importante, ¿verdad? La iglesia de Sardis es una iglesia que fue fundada por los viajes misioneros del apóstol Pablo y de su comitiva, ¿verdad? Porque él tuvo 2 viajes misioneros muy largos y se fundaron varias iglesias con él, y otros que eran de su comitiva ayudaron a fundar las otras iglesias para que estas fueran las primeras iglesias, ¿verdad? En el Medio Oriente, ¿verdad? No estamos hablando de las iglesias que estaban en Macedonia, en Grecia, como Corintios y otras iglesias que estaban de este lado, sino las que están del otro lado del mar Egeo, del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque la evangelización y la palabra de Dios tiene que venir del oriente al occidente, porque así lo dijo Dios, ¿va? Por eso Babilonia se encuentra al oriente. Toda la creación del hombre Adán viene del oriente hacia el occidente. Entonces, la iglesia de Sardis, ¿verdad? Vemos ahí un mapa, ¿verdad? Donde vemos que las otras iglesias, ¿verdad? Éfeso, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tiatira, la iglesia de la Odisea y Filadelfia, y otras iglesias que también estaban en el occidente, ¿verdad? Entonces esta es una preciosa carta que nos enseña muchas cosas y nos revela, ¿verdad? Esta carta nos revela no solamente el pasado histórico de esta iglesia que desapareció, también nos revela la condición de muchas iglesias espiritualmente. Por eso es muy importante estudiar estas cartas, porque revela la condición de las iglesias espiritualmente, cómo se encuentran. Y usted va a ver que no se equivoca a Dios, ¿verdad? Que en su revelación Dios le da el clavo, como dicen, ¿verdad? El que él tira chalecos y a ver quién se los pone. Entonces es muy importante que aprendamos, ¿va? Sardis fue la más bella ciudad, no una de las más bellas, fue la más bella ciudad en el Medio Oriente, capital del reino de Lidia. Aproximadamente se fundó 500 años, ¿verdad? Antes de Cristo,
conquistado por el rey Ciro de Persia, porque también fue de los medos y persas, ¿verdad? Y destruida por los jónicos, ¿verdad? Y por último, conquistada por Alejandro el Magno, el griego, ¿verdad? Alejandro el Magno, el griego. Es una iglesia donde todavía aún están ruinas, ¿verdad?, de lo que era la iglesia, pero esta desgraciadamente desapareció. Una ciudad muy importante en el mundo antiguo por su situación geográfica, ¿va? Tenía una situación estratégica, militar, ¿va? Es como Puerto Rico, por eso Puerto Rico muchas veces la pelearon los españoles y los portugueses y otros países, y hasta que Estados Unidos se la apoderó, porque Puerto Rico, si usted no lo sabe, está en un punto estratégico para que nadie entre al Golfo de México o salga sin pasar desapercibido. Entonces es un punto estratégico, por eso existe un fuerte del Morro ahí que lo construyeron los españoles hace muchos años. Entonces ahí por su geografía y por un río que está al lado de la ciudad, era una ciudad muy estratégica militarmente, donde Alejandro Magno llevó consigo la cultura helénica, ¿va? Todos los dioses helénicos, el habla griega, la cultura helénica, y no solo la adoptaron ahí en Sardis, también los romanos adoptaron la cultura helénica. Si usted no sabe, los romanos en sus cortes, en el palacio, se hablaba el griego en muchos lugares. No solo se hablaba el latín en Roma, se hablaba el griego como idioma oficial. Por eso se le llama también cultura greco-romana, porque están unidas esas dos culturas que adoptaron su lengua y adoptaron sus costumbres y también sus dioses. Pero esta ciudad es muy importante porque ahí salieron los mejores jugadores, ¿verdad? Como si usted va a Brasil y saca los mejores jugadores de fútbol, o Argentina, ¿verdad? De ahí salieron los mejores gladiadores de esa ciudad. Entonces iban hasta Sardis por los gladiadores, los que pelearon en el Coliseo Romano. Eran los mejores gladiadores, y también se conoce como la iglesia, la parte geográfica donde encontraron las primeras pepitas de oro. Y entonces empezaron a colectar oro en los ríos. Tenía tanto oro que hasta afuera sin excavar había oro. Entonces empezaron a recolectarlo, en las montañas, en los ríos, había pepitas de oro en esta ciudad. Por eso es muy notable esta ciudad, por los gladiadores y por las pepitas de oro, ¿verdad? Por eso es su nombre, y ahorita va a ver por qué es su nombre, ¿verdad? ¿Por qué le pusieron Sardis a esta ciudad? Porque había muchas pepitas de oro, ¿verdad? Los dioses, la diosa Cibeles o Artemisa. Cibeles es un nombre, ¿verdad?, que usan los persas, o Artemisa, diosa de la fertilidad, después también llamada por los griegos Diana, ¿verdad?, que hicieron grandes templos. ¿Se acuerda? En Éfeso tenía un gran templo de Diana, donde había mucha prostitución de ambos sexos y orgías, ¿verdad?, porque era parte de la cultura helenista, de hacer esas fiestas con orgía, como cuando ellos celebraban el Easter, ¿verdad? Si usted no sabe, Easter viene de esas fiestas paganas donde hacían orgías en ese entonces, ¿verdad? Y hoy queremos celebrar Easter en los Estados Unidos y no sabemos el trasfondo. Pero tenemos ya estudios en nuestra biblioteca cibernética, usted puede estudiar qué significa Easter o por qué yo no celebro el Easter, y usted se dará cuenta de que tiene un trasfondo oscuro y diabólico. La ciudad de Sardis es muy importante, ¿verdad? Entonces, esa ciudad es muy importante porque también se le llama la ciudad del sol, ¿verdad? La ciudad del sol. Eso significa Sardis, la ciudad del sol, la ciudad del sol. Por eso se llama Sardis. Sardis quiere decir en el idioma que originalmente se fundó como el sol, el sol. Por eso hay muchos dioses que alaban al sol, ¿va? Como el dios Ra, el de Egipto, y otros dioses, los romanos, que también alaban al sol. Entonces dice, escribe el 3.1, vamos a empezar. Solamente son 6 versículos, pónganse a pensar, 6 versículos que nuestro Señor Jesucristo, donde Él nos revela muchas cosas en 6 pequeños versículos en esta porción de esta carta a esta iglesia de Sardis. Pero muy profundos en la palabra de Dios, porque son 100% profecía, históricos y simbólicos, si usted no lo sabe, ¿verdad? Porque la palabra de Dios en Apocalipsis tiene mucha simbología, si usted no lo sabe. Entonces, para estudiar la simbología tienes que estudiar toda la Biblia a ver a qué se refieren esos símbolos.
Y dice el 1, va, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, ponga mucha atención, que tienes nombre y estás muerto. Así hay muchos hoy en día que tienen nombre y están muertos, andan caminando muertos en vida, si usted no lo sabe, ¿verdad? Y vamos a analizar en este pasaje varias cosas, ¿verdad? Vamos a analizar en este pasaje, ¿verdad?, el ángel, los 7 espíritus, las 7 estrellas, yo conozco tus obras y que tienes nombre y que estás muerto. Vamos a analizar en los pasajes para poder discernir lo que nos dice Dios, ¿verdad? ¿Qué es el ángel? Que son los 7 espíritus, que son las 7 estrellas y yo conozco tus obras, ¿verdad? Entonces, primeramente, ángel quiere decir, no quiere decir un ser, un querubín, ¿verdad? Un ser divino con alitas, no quiere decir angelos. La palabra original es angelos y se refiere a mensajeros de Dios, no ángeles literalmente, ¿verdad? Y las escrituras usan esa misma palabra, ¿verdad?, en Mateo, Lucas, Gálatas, Jacobo, Apocalipsis, pero no la traducen como angelos, la traducen como mensajeros, pero se usa la misma palabra. Cuando Dios dice que Él tiene sus mensajeros en su mano, está refiriéndose a hombres de Dios que llevaban las cartas a las iglesias, ¿verdad? Porque un ángel no puede llevar una carta, un ángel puede llevar un mensaje hablado como Gabriel, ¿verdad? Pero no, un ángel no puede llevar una carta. ¿Por qué? Porque es un ser espiritual. Un ángel puede llevar un mensaje hablado, así como cuando a Abraham se le presentó un ángel, ¿verdad? Y vemos que no llevaba una cartita. Tampoco cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Dije, lee esta carta, ¿no va? Le dijo el mensaje, el hablado. Entonces, vemos que Sardis significa sol, ¿verdad? ¿Sabían que el sol está a 150 millones de kilómetros? El sol que Dios nos proveyó para la vida, a 150 millones de kilómetros. Pero es algo impresionante que el sol tarda 8 minutos y 20 segundos que la luz llegue a la Tierra. A pesar de esa distancia, la luz viaja casi alrededor de 300.000 kilómetros por segundo, casi por ahí, porque 2.900 y pico, pero casi 3.000 kilómetros, 300.000 kilómetros por segundo, tarda 8 minutos y 20 segundos. ¿Por qué quiero hacer esa acotación? Porque dice la iglesia de Sardis que tú tienes nombre y estás muerto, ¿va? Tú tienes nombre y estás muerto, ponga mucha atención, tú tienes nombre y estás muerto. Cuando yo era niño, yo conocí a un astrónomo, ¿verdad? Cuando tenía como 14, 15 años, y él iba a la universidad y trabajaba en un telescopio y todo eso, y un día nos llevó al campo y nos acostamos ahí en el pasto y estábamos viendo las estrellas y ¡ay, qué bonitas! Imagínate. Y decía, no, algunas estrellas están a billones de kilómetros, trillones de kilómetros años luz. Pero dice, pero qué hermoso, todas estas estrellas existen. Yo le pregunté y me dijo, algunas no. ¿Cómo que algunas no? Dice, bueno, pues algunas que están a 3 billones de kilómetros quizás explotó y la luz apenas nos está llegando. Como viaja a 300.000 kilómetros por segundo, apenas la estás viendo tú, pero esa luz ya se va a desvanecer. Así, la iglesia de Sardis creía que tenía luz, pero realmente estaba muerta. ¿Se fijan? Dice, el que tiene los 7 espíritus, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el que tiene los 7 espíritus, ¿verdad? Vemos que el espíritu de conocimiento, de consejo, sabiduría, espíritu del Señor, espíritu de entendimiento, espíritu de fuerza o de poder y espíritu de temor, ¿verdad? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De los 7 espíritus, ¿verdad? Vamos a analizar qué es los ángeles, los 7 espíritus, las 7 estrellas. Yo conozco tus obras y tienes nombre y no estás muerto, ¿verdad? ¿De dónde viene esta simbología de que yo tengo los 7 espíritus, ¿verdad? Viene de la palabra de Dios en Isaías 11.1, ¿verdad? Isaías 11.1 dice que al Mesías le reposará sobre él el espíritu del Señor, 1, el espíritu de sabiduría, 2, el espíritu de entendimiento
3, el espíritu de consejo. 4, 5, fortaleza. 6, conocimiento. 7, temor a Dios. O sea, Dios nos está hablando simbólicamente no que haya 7 espíritus. Pongan mucha atención. No aprenda que hay 7 espíritus, no. Dice en Efesios 4:4 que hay un solo espíritu. Entonces, aquí Isaías y Jesús nos está hablando en revelación que la perfección de Dios. 7, el número 7, ¿va? Porque la simbología es 7, uno va. Tiene la geometría o la numerología tiene un símbolo, 2 de testimonio, 3 de Trinidad, 5 de gracia, 6 del hombre. Entonces tiene una simbología los números. Entonces 7 es de perfección. Pero pero nadie tiene ese espíritu, ¿verdad? Nosotros conocemos glorificados y Dios nos dio un cuerpo glorioso, ni siquiera vamos a tener esos 7 características porque nos falta una, la de el espíritu del Señor, porque nada más tenemos un Señor. Quizás tengamos las otras 6, pero no las 7. O sea, Él tiene la perfección porque Él es Dios y tiene las 7 características, ¿verdad? Que vimos que conocimiento, consejo, sabiduría, espíritu del Señor, entendimiento, de fuerza o de poder y de temor. Pero nadie puede tener el espíritu del Señor más que Él, porque Él es Dios. O sea, fíjense bien, cuando Jesucristo estaba en la sinagoga, ¿se acuerdan? Dice, el espíritu de Dios está sobre mí. ¿No? Tenía todas esas características. Pero sí, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces tenía el Espíritu del Señor. ¿Por qué tenía el Espíritu del Señor? Porque Él es Dios. Y tenía las otras 6. O sea, hacían un total de 7, ¿va? ¿Y qué significan las 7 estrellas? ¿Va? Vamos a ver qué significan las 7 estrellas. En Apocalipsis 1:20, el mismo Jesús nos revela qué son las 7 estrellas. Y nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:20 que las 7 estrellas son los 7 mensajeros o los 7 angelos o los 7 ángeles de las 7 iglesias. Entonces dice que estos mensajeros ya los tiene en su mano, o sea, ya los tiene preparados, ya los tiene predestinados. Nadie puede cambiar a esos mensajeros. Esos mensajeros van a llevar esas cartas porque Él los va a proteger y los va a llevar. Asimismo, nosotros cuando Dios nos manda a algún lugar, Él nos protege. Somos los mensajeros de Él. Más si tú predicas el Evangelio de gloria, ¿verdad? El Evangelio de la paz. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Tú vas a estar en la mano de Dios porque vas a ser su mensajero de Él. ¿Se fija? Entonces te va a proteger. Entonces las 7 estrellas son los 7 mensajeros o angelos. Vemos y vamos a ver, dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. No porque seamos salvos por obras, ¿verdad? Somos salvos por gracia, ¿va? Efesios 2, 8 y 9 dice, somos salvos por fe y gracia, y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras, ¿verdad? Pero ¿qué obras se está refiriendo? ¿Va? Efesios 2, 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Él ya las preparó, ¿verdad? Y hay otras obras que son por emoción, ¿se fijan? Hay unas obras que Dios preparó de antemano y hay otras obras que son de emoción. Pablo dice que un día vamos a estar en el tribunal de Cristo y todo lo que era las obras de Él nos va a dar un premio, y todas las obras que salieron por nuestra emoción o nosotros las sacamos de la manga, ¿va? Esas las va a quemar como hojarasca, ¿se acuerdan? En la Biblia nos dice, ¿sí se acuerdan? Dice, yo conozco tus obras. Dice, y más importante, ¿verdad? La iglesia de Sardis se relaciona con que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. Tienes nombre, que vives, pero que estás muerto. ¿Cuántas personas usted no conoce así? Que dice, yo soy cristiano, y está muerto. Mucha gente dice, no, yo creo en Dios. El creer en Dios no te hace salvo. ¿Sabe eso? El creer en Dios no te hace salvo. Mucha gente cree en Dios. Dice, ¿sabes quién es Dios? Sí, por mi intelecto sé quién es. Mucha gente sabe. Oh, es el Hijo de Dios. Murió en la cruz y murió en el año 33. Eso no te hace cristiano. Muchos dicen, no, yo soy cristiano. Tienes nombre, ¿no? Yo soy pastor, pero estás muerto. Yo soy un falso profeta, estoy muerto, porque ya no hay profetas. Yo soy un falso apóstol, porque ya no hay apóstol, estás muerto. Tienes nombre, pero estás muerto. Estás muerto. ¿Por qué? Porque Dios es el único que escudriña los corazones. ¿Se fijan? ¿Muerto qué? Pero muerto
mundo espiritual, ¿verdad? Porque todavía no estás caminando, porque apréndete, hay 3 clases de muerte, apréndetela para que tú sepas, o apúntalo si lo estás viendo a través de las redes sociales, si estás estudiando diligentemente la palabra de Dios. Hay 3 clases de muerte. Una se llama la muerte espiritual, que la muerte espiritual puede haber gente viva en la faz de la tierra caminando como la fresca lechuga, pero realmente está muerta espiritualmente. ¿Sí sabías eso? Está muerta espiritualmente porque su espíritu está muerto, porque nació con un espíritu muerto, porque lo heredó el pecado a través de su padre, ¿verdad? Porque el padre transmite el pecado a través de la sangre. El pecado está en su sangre. Entonces yo no entiendo muchas personas como dicen hoy en día ¿cómo se llama? Que ellos haciendo obras se van a limpiar, solamente se saquen la sangre, porque el pecado está en tu sangre. Y la única forma que Dios acepte que tú te vayas al cielo es que tú aceptes la sangre de Cristo en el lugar de tu sangre contaminada y sucia. Entonces existe una muerte espiritual, número 1, ¿verdad? Número 1, muerte espiritual. Tenemos que aprender eso, ¿verdad? Número 2, hay una que se llama muerte física, ¿verdad? Porque hay muchos, ¿verdad?, estudiosos, como ya muchas personas que están mal estudiadas, porque un día a mí me dijeron, no, que el cristiano no se muere, el cristiano se duerme. No, el cristiano se muere porque muerte significa separación. Y hay una muerte física, o sea, el cristiano un día, su alma se desprende de su cuerpo. Esa es la muerte física, ¿verdad? Que tu alma se desprenda de tu cuerpo, ¿verdad? Y te entierran el día de la redención, el día de Cristo. Entonces tu cuerpo que estaba muerto, Dios lo va a resucitar y va a ser un cuerpo glorioso con ese mismo material. Pero hay una muerte física, ¿verdad? Y si tú te vas en el rapto, pues también tú te vas y tu cuerpo, tu cuerpo se transforma en la ida para arriba. Ya no te tienen que sacar del polvo. Por eso dice que los muertos resucitan primero, porque primero vamos a andar a quien cremaron, a quien estaba en el mar, quien lo hicieron un chicharrón, quien lo hicieron picadillo. Entonces Dios va a resucitar a esos primero. Después ya las personas van a salir con su propio cuerpo, pero en el aire va a ser su cuerpo transformado. Pero va a haber una resurrección física, así como la de Jesús. No solamente espiritual, de tu alma, tu espíritu ya resucitó, pero tu cuerpo también va a resucitar. Tenemos una predicación que se llama las resurrecciones de Dios, las 7 resurrecciones de Dios, para que tú lo busques en nuestra librería cibernética y tú aprendas cuáles son las 7 resurrecciones de Dios que habla la Biblia. Y la muerte eterna, ¿qué es la muerte eterna? La separación de tu cuerpo, de tu alma, y tu espíritu ya estaba muerto. Esa es la muerte eterna. Esa es una separación completamente de Dios. ¿Ah? Ya no tienes ninguna oportunidad de regresar con Dios. Ya cuando tú llegues con tu alma y tu espíritu muerto al infierno, quizás Satanás te dé un cuerpo ahí para que te torture. Un cuerpo de un demonio para que te torture. ¿Sabía eso? Que ahí no te vas a escapar. Pues vas a decir, mi cuerpo ya se hizo polvo. No, te van a dar un cuerpo ahí para que te torture. Y para que sea el llorar y el crujir de dientes tuyo. Eso es muy importante que tú sepas. Entonces dice que estás muerto, ¿verdad? Que vives pero estás muerto porque no tienes una condición de cristiano, ¿verdad? Están muertos espiritualmente. Una persona que está muerta espiritualmente está bajo condenación. ¿Por qué? Porque nunca ha cambiado su manera de pensar y actuar. Por eso muchas personas dicen, no, pues yo soy cristiano. Bueno, si tú eres cristiano, escúchalo muy bien, ¿verdad? Porque si tú eres un hijo de Dios, tú tendrías sed por Dios, ¿verdad? Es como si tú tratas, ¿no has visto un bebé? Agarra un bebé un día y trátelo de despegar del pecho de su mamá y no le dé biberón, a ver qué hace el bebé. Un cristiano es como un bebé, necesita la leche de Dios, necesita leer las Sagradas Escrituras, no solamente necesita una religiosidad, ¿va? Porque muchas personas dicen, no, pues yo oro todos los días, yo ayuno, pero no estudia la palabra de Dios, no tienes sed y hambre de la palabra de Dios, entonces no eres un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios estudia las Escrituras todos los días, lee las Escrituras todos los días porque tiene esa necesidad para que él siga adelante. Entonces muchos dicen ser, pero no lo son, ¿verdad? O muchos que están muertos en vida, o muertos espiritualmente, como lo llama Jesús, dice, tú tienes nombre, pero estás muerto, viven en logros pasados. Nunca he escuchado a alguien. Nosotros trabajamos con un pastor, bueno, dice que pastor aquí, comillas,
hace muchos años, mi esposa y yo, que él siempre contaba sus aventuras de hace muchos años. Yo que fui a evangelizar, que yo hice esto, que yo hice el otro, que yo iba a ir a esto, y la misma historia, y la misma historia, y la misma historia, puro testimonio de él, testimonio de él, testimonio de él. Una persona que te predica el testimonio de él no es de Dios. La persona que te predica el testimonio de Cristo, esa persona es de Dios. ¿Verdad? No las personas que andan lucrando, que yo me morí, que vi en el infierno a Selene y al Papa. Esos son lobos disfrazados de ladrones para lucrar. Entonces, mucha gente vive sus logros pasados. No, pues yo estudié un seminario, ¿ya para qué estudio? Yo estudié teología, ¿ya para qué estudio? Un verdadero hijo de Dios estudia todos los días. Y como dice Pablo, aún no ha alcanzado la meta en mi conocimiento, en lo que piensa Dios. Ese es un verdadero hijo de Dios. ¿Ah? No vive de sus logros pasados. No, que yo tocaba con Marcos Witt y ahora ya no tocan ni las maracas. No. Entonces esas personas están muertas porque viven en sus logros pasados y tarde o temprano salen a la luz que no son de Dios, si usted no lo sabe. ¿Ah? Ser cristiano no quiere decir que tú ya vengas los domingos o vengas los miércoles y tú seas el querubín de Clarksville, el querubín de Nashville, ¿verdad? Que tú seas el querubín, pero llegando a tu casa te haces el demonio de Tasmania. Porque no lo eres, no eres un verdadero hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios es como el 7-Eleven, las 24 horas, los 365 días de la semana. Entonces mucha gente dice, yo soy, pero está muerto. Entonces, mucha gente ahí en la iglesia de Sardis decía que era cristiano, pero realmente estaba muerta, ¿verdad? Porque veían por sus propios intereses, ¿verdad? Su familia, su hogar, su trabajo. No digo que no es malo ver por esas cosas, pero Dios debe ser primeramente tu vida. Dice, los que reciben el reino de Dios, o sea, el Espíritu Santo dentro de ti, dice, primeramente el reino de Dios es justicia y todo será añadido. Entonces mucha gente se dice que es, pero no lo es, ¿verdad? Mucha gente. ¿Y cómo sabes que alguien no es cristiano? Pues porque, como dice Jesús, por sus frutos se reconocerá, ¿verdad? ¿Qué tanta devoción tiene, qué tanto amor tiene a las cosas de Dios? ¿Cuánto Él tiene, qué tanta sed tienes tú de la verdad? Porque hoy en día a la gente le da lo mismo tener la verdad o no. Haz de cuenta que si yo estoy saliendo con una chica y es mi novia y la estoy cortejando y llega alguien y me dice que no, que tu esposa es una cualquiera, digo, la que quiere ser que sea tu esposa, tu novia es una cualquiera, que con cascos ligeros y bla, 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 y tú, no, pues a mí me vale. No, si tú amaras a esa persona, pues ¿qué? Quieres descubrir, quieres indagar, quieres saber, porque no puede haber amor sin conocimiento y justicia. Entonces es muy necesario eso que muchos dicen ser cristianos, pero no lo son, ¿verdad? De eso están llenas las iglesias. Dice Mateo, ¿verdad? Que siempre va a haber cizaña y el trigo dorado en las iglesias. Bueno, en muchas iglesias desgraciadamente ya ni hay trigo, es pura cizaña, porque si tú estás en una iglesia donde predican puras doctrinas falsas, yo no creo que haya ninguno ahí que sea oro dorado. Yo hubiera pegado de gritos. Yo al año, a los 2 años de convertido, yo me ponía tú por tú con los pastores falsos. Al año de convertido, un pastor me dijo, no estás bajo mi cobertura. Yo no sabía casi nada de la Biblia, pero pues gracias a Dios, yo estoy bajo Jesús. No porque lo sabía y lo había leído en la Biblia, pero lo sentía. Mi cobertura es el Señor. Dice el Salmo 91, mi cobertura es el Señor. Yo no necesito cobertura de hombres falsas, pero te engañan, ¿verdad? Porque hay falsos cristianos. ¿Ah? ¿Y qué pasa con esos falsos cristianos? Dice, vamos a hacer la víbora de la mar, amén. Vamos a romper la piñata, amén. Todos le dicen amén. Sabía que cuando el falso cristiano se presente al gran trono blanco de Dios y el ángel le diga al lago de fuego, la persona va a decir amén, va a ser su último amén.
Porque tienes que decir, así sea, Señor. Pues, órale, vámonos. Y si no, chicotazo. No hay nada que toda rodilla se va a doblar. Ese va a ser su último amén. Porque, fíjese, ¿no? Y usted se da cuenta de una falsa iglesia, de falsos cristianos y falsas iglesias, las personas que son emocionalistas, que predican y ¿quién dice amén? Y es su nombre, y Cristo vive. Dios nos mandó a predicar a los predicadores su palabra, no emocionalmente o echar porras. Porque un grupo puede ser manipulado así. Con la música, con la predicación puede ser manipulado. Si usted estudia música, si usted tiene una canción, que hay muchas canciones cristianas con 7 tiempos repetitivos, te hipnotiza. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, te hipnotiza. Está comprobado científicamente. Entonces, esta carta de estar para que nosotros abramos los ojos. Por eso la Biblia es la revelación de Dios. No solamente Apocalipsis es la revelación de Dios. ¿Qué es Apocalipsis? Quitar el velo o descubrir agua, como cuando descubren una estatua, un carro. Es que la Biblia es la revelación. Si tú eres cristiano o no. Por eso a muchos no les gusta leer la Biblia, porque se dan cuenta ahí que esa es la revelación. Ahí Dios se revela y te escudriña tu corazón, que realmente eres lo que tú te dices ser, ¿verdad? Dice Revelación 3:2, dice, sé vigilante, ¿verdad? Sé vigilante. Y confirma el resto de las cosas. Sé vigilante y confirma el resto de las cosas que están para morir. O sea, ¿qué cosas? Que están para morir. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios, ¿verdad? El siguiente versículo. Entonces vamos a analizar ese versículo que habla de vigilantes, ¿verdad? Habla de confirmar y habla de no tienes obras mías, ¿verdad? Que es muy importante, ¿verdad? Primeramente vemos en Romanos 11:13, dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora que nos despertemos del sueño, ya es hora que te levantes, ya es hora que no estés en tinieblas, ya es hora que te pongan las pilas, ya es hora, ya es hora, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque muchos están en sus laureles, están durmiendo espiritualmente. Y es hora de despertarnos del sueño, ¿verdad? Porque ahora no más está cerca la salvación que cuando creímos. Entre más nos acerquemos, ¿verdad? Con el paso de los años, más cerca estará nuestra salvación completa. Cuando se consuma la salvación, donde nuestro cuerpo sea transformado, donde Dios nos dio un cuerpo glorioso. ¿Se fijan? ¿Qué dice ser vigilante? Ser un atalaya. ¿Qué es una atalaya? Una atalaya es un vigila, lo ponen arriba de una torre y ven si se aproxima el enemigo y ahí sí toca el cuerno, ahí sí tocas tú el cuerno, póngase truchas porque ahí vienen los persias y nos quieren arrastrar, nos quieren acabar y vienen sobre las murallas de Jerusalén. Entonces una atalaya, dice a la iglesia, sé una atalaya. Tú eres una atalaya en tu casa, tú ves que estás leyendo, viendo, escuchando, viendo noticias. Tienes que ser una atalaya, porque muchas cosas te hacen mal. Un día yo voy a dar un estudio de qué tan grave es ver las noticias, porque ver las noticias hacen dinero con las noticias malas, y qué tanto daño te hacen las noticias malas a tu cuerpo, y la gente no lo sabe, pero son las únicas noticias que producen dinero. Y son las únicas noticias que los patrocinadores pagan para que pongan esas noticias, porque son las que más se ven y les entra miedo a la gente. Entonces tú ves una noticia, no, que la guerra, no, que migración, entonces tú derramas por dentro tu cuerpo, por naturaleza derrama adrenalina y te empieza a bajar tu sistema inmunológico, porque tu cuerpo está para defenderse. Entonces debes de ser atalaya. ¿Qué noticias ves? ¿Qué sitios de internet ves? ¿Qué películas ves?
tienen mucha sexualidad, pornografía, vicios, alcohol, drogas, pandillerismo, lesbianismo. ¿Cómo es posible que hoy en día a los niños les enseñen que está bien tener una mamá y un papá del mismo sexo? Imagínense, yo escuché de un caso en Texas, que este niño de 5 años, escúchelo muy bien, fue a la escuela y se puso a jugar con sus otros amiguitos y uno de sus amiguitos, es un amiguito de alguien, le dijo al otro amiguito que no, que yo tengo 2 papás. Entonces el niño dice, ¿qué? ¿Cómo que yo tengo 2 papás? Entonces le dijo, ¿y por qué no tienes mamá como yo? Entonces el otro niño le fue y le dijo a sus 2 papás, no, que me dijeron que yo no tenía mamá. Bueno, pues los padres homosexuales demandaron a la escuela y al niño de 5 años por decir eso, que era discriminación. ¿Hasta dónde hemos llegado? O sea, por eso tenemos que ser atalayas, porque tenemos que defender las cosas de Dios. Por eso Dios nos puso como sal y luz, para decir lo que es cierto o no. Quién sabe si perdamos aquí en los Estados Unidos la libre expresión y un día a los predicadores nos metan a la cárcel, pues ni modo. Pero yo no voy a cambiar mi predicación para agradar a los hombres, tengo que predicar lo que Dios dice. Lo que Dios dice, porque le están haciendo, porque tú puedes, si tú quieres un chamaco que ya tenga, que esté bigotón y berijudo, ya tenga ya 20, 30 años, que él decida tener, ser sodomita o tener un cambio así, es otra cosa que tú adoctrines a un niño y que le enseñes eso. Es un crimen. Por eso debemos ser atalayas. Entonces cuando viene una doctrina falsa en la iglesia, tenemos que ser atalayas. Así hace muchos años llegó una hermanita que empezó a pegarle golpes al piso cuando oraba, y que la sangre de Cristo y la sangre de Cristo, y guarachazo en el piso y guarachazo en el piso. Y ya después le dije, hermana, mi esposa le explicó, la sangre de Cristo solamente es para limpiar los pecados, no es para orar. Porque tenemos que ser atalayas. Que yo soy profeta. Bueno, aquí no tenemos profetas, lo siento, porque en el Nuevo Testamento la iglesia no manda profetas. Pero sí nos puede ayudar a limpiar los baños. Porque recibimos a todos. Pero la gente quiere exaltarse. Uno se da cuenta que no tienen humildad de Cristo. Quieren exaltarse, ponerse títulos. Yo soy esto, yo soy el otro, yo soy una doncella de Dios. Así nos dijo una hermana que se quiere, ella es doncella de Dios y vivía en fornicación. Le digo, pues válgame Dios, ¿cómo estarán las que no son doncellas? Pónganse a pensar, porque dice en Jeremías, lo bueno lo llamas malo, lo malo lo llamas bueno, la agua dulce la llamas amarga, la agua amarga la llamas dulce. Porque tenemos que ser vigilar. Bien, ahí viene una persona que trabaja en la noche, que es vigilante, ¿verdad? No sé cómo le digan en los países latinos, un vigilante, un security, seguridad, velador, dice velador, porque tenían una vela antiguamente, velador, y ahí viene la palabra vigilante, porque yo creo, los vigilantes años atrás tenían una velita, entonces por eso viene la palabra vigilante, del latín que dice velar, con una vela que andaban en la noche, por si había un incendio o el enemigo se acercara, tenían una velita, y de ahí viene la palabra vigilante, para que te aprendas eso. La misma palabra en hebreo es atalaya. Dice en Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Así si llega alguien a ti y dice, no, pues yo tengo mi fe, respeta mi fe, pues ¿cuánto te costó? ¿Cuánto te costó tu fe? Si yo que sepa que la fe solamente es de Jesús, que Él es el autor y consumador. Así nos dijo una mesera hace muchos años, cada quien respeta su fe. Nosotros
tenemos fe en los santitos, que esto, que el otro. Le digo, pues eso no es fe. Eso no es fe. Te estás autoengañando. Eso no es fe. Fe tiene que estar en la Biblia para la iglesia. Es lo que Dios quiere que tú hagas. Eso se llama fe. Lo que Dios quiere que tú hagas. No lo que tú quieras creer, sino lo que tú quieras, lo que Dios quiere que tú hagas. Tú pones toda tu confianza en Jesús. Eso es fe. ¿Dónde está puesta tu mirada, tu confianza? ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En Jesús? ¿En Jesús? ¿O está en tu trabajo, en tu economía, en lo que tú haces, en tu sociedad, en tu vínculo social, en tu salud? ¿En dónde está tu confianza? Porque si no está en Jesús, eres una persona que está viva pero muerta. No dice la Biblia. Estás viva pero muerta, ¿verdad? ¿Cuánta gente usted no conoce que confía en su cuenta del banco, en su trabajo, en su aguinaldo, en el dinero que le van a dar? ¿Cuánta gente confía en eso? Cuando dice la Biblia que Jesús es el puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, ¿verdad? Porque dice, porque por el cual fue el gozo, porque cuando él fue a la cruz, mucha gente se dice, pobrecito Jesús, se puso en nuestro lugar. No, él fue con gozo a la cruz, porque iba a salvar a muchos. ¿Sabía eso? Él fue con gozo, menospreciando la vergüenza, y está sentado a la derecha del trono de Dios. Sentado a la derecha del trono de Dios quiere decir que tiene la misma potestad, que Él es Dios. Eso significa en la antigüedad. Por ejemplo, un rey en la antigüedad, en los persas, o cuando había un rey y entonces la reina estaba sentada a la derecha, ella era reina. Y si la reina estaba sentada a la izquierda, nada más era su esposa o su concubina. No tenía autoridad ella. Solamente tenía autoridad que estaba sentado a la derecha de él. Y había reyes que nadie estaba sentado a la derecha de él. Todos a la izquierda. Pero Jesús tiene la misma autoridad, porque dice Isaías que nada más hay un trono. Entonces no puedes verse sentado al lado, que se tiene que sentar en el mismo trono, ¿va? Y dice Efesios 2:10, ¿va? Porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Estas son las obras que quiere Dios. Porque hoy en día hay muchas iglesias que están por emoción y no convicción. Emoción y no convicción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos advierte que habrá falsos maestros, falsos predicadores, falsos apóstoles. La Biblia nos advierte en las epístolas para la iglesia que habrá evangelios fraudulentos, habrá fábulas. Tenemos que abrir los ojos, ¿verdad? Porque la Biblia no es por emoción. ¿De qué sirve que Dios, si derramo mi corazón y salgo y ya me convierto en el demonio de Tasmania? Hermano. Porque mucha gente le enseñan que la emoción es derramar tu corazón, y no es así. Derramar tu corazón es obedecer y hacer lo que dice Dios. Por eso el corazón es mente. Tú no puedes derramar tu mente con tus brazos abiertos. Eso es emoción, no convicción. Hay muchas personas que son por emoción. Esas personas quizás sean reformadas. ¿Qué quiere decir reformadas? Que ya no tomen, ya no hagan esto, ya no digan groserías, pero siguen teniendo el mismo carácter, su misma manera de pensar, y no son transformadas. Hay una diferencia entre ser transformado y ser reformado, ¿verdad? Dice el 3, ya vamos en el versículo 3, dice: acuérdate pues de lo que has recibido. Acuérdate pues de lo que has recibido. A la iglesia de Sardis. Te está hablando Jesús también a ti, a todas las iglesias del año 2022, ¿verdad? Acuérdate de lo que has recibido y lo que has oído y guardado. Arrepiéntete. Si no velares, ¿verdad? No sé, eres vigilante, vendré a ti como ladrón, y no sabrás que la hora
en que vendré a ti. ¿No sabrás? ¿No sabrás? ¿Ah? Vamos, bueno, ahí en ese versículo vamos a analizar varias cosas acuérdate que has recibido, acuérdate que has oído y guardado, arrepiéntete y que va a venir como ladrón sin avisar, ¿verdad? En el versículo 3 vemos la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué hemos recibido? La gracia, el regalo de salvación, el evangelio de gloria, 1 Corintios 15 del 1 al 4. Es lo que se les olvidó en la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis era como las iglesias modernas del día de hoy. No predican el evangelio. Predican Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero no predican 1 Corintios 15 del 1 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y si tú crees de todo corazón serás salvo. Esa es la única manera de ser salvo. No se trata no porque han cambiado el evangelio ahora, ¿verdad? Tienes que invocar el nombre de Jesús, tienes que pedirle perdón por tus pecados, tienes que decirle que tú abres tu corazón, que Jesús está tocando tu puerta. Eso no salva. Lo único que salva, Dios instituyó el evangelio. Lo que hizo Jesús en la cruz. Si tú lo crees de todo corazón, va a haber un poder dentro de ti y vas a ser transformado. Vas a ser un poder. Vas a ser un poder. Haz de cuenta que usted, el día que usted crea, haz de cuenta que alguien lo sangolotea y se le empieza a salir la basura que tenía en su cabeza. Te sangolotea. ¿Por qué? Porque imagínense, si cuando un demonio o un espíritu maligno posee a alguien, actúa así, ¿verdad? Diabólicamente, y habla así diabólicamente, y se le van las cabras, y se le saca un tornillo, y hace barbaridad y media, ¿verdad? Imagínense ahora si el Espíritu de Dios se mete dentro de usted, claro que lo va a poseer, porque el Espíritu de Dios es mucho más fuerte. Aquí no hay nada que a Chonita me la bolsearon. Si se mete el Espíritu de Dios no hay vuelta atrás. Tú ya no puedes hacer nada, te compraron y ya eres de Él y no puedes hacer nada. No puedes arrajarse a su tierra. No puedes hacer nada más. Él va a moldear tu voluntad. Nadie puede ir contra la voluntad de Dios. Eso las personas no entienden, que es el verdadero cristianismo. Es poder en el Espíritu Santo. No es poder de hablar lenguas, poder de sanar enfermos, no, es poder de transformarte, quieras o no quieras. Te cambia Él la manera de pensar, de vivir, de actuar y de sentir. Es el único que puede hacer eso. Una transformación genuina, ¿verdad? Vas a tener un nuevo nacimiento. Yo nunca he visto un recién nacido, un bebé que nazca y que le diga a la mamá: yo no quiero vivir. Ya nació, ya se moló. Así, cuando tú eres nacido espiritualmente, pues nada de que arrajarse a su tierra, ya no quiero ser de Dios, nada, se te acabó tu libre albedrío, se te acabó. Se te acabó. Ese es el verdadero Dios. Entonces, acuérdate de lo que has recibido. Imagínense, Dios se dio a sí mismo sin que nosotros lo mereciéramos. Y la gente no se acuerda de eso. Se acuerda de sus obras, se acuerda de su familia, se acuerda de su plan, no se acuerda del plan de Dios. ¿Verdad? ¿Y qué has recibido? ¿Qué has oído y guardado? Eso es lo que le pasó a la iglesia de Sardis, por eso cerró. Dice el apóstol Pablo que todos de Asia me abandonaron. ¿En qué? En la doctrina. Empezaron a judaizar. En la doctrina. Abandonaron a Pablo en la doctrina. La iglesia de Sardis abandonó a Pablo en la doctrina. Por eso se cerró. ¿Qué oyes y guardas? ¿Qué has oído y guardado? Guarda las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia, los misterios para la iglesia, los mandamientos para la iglesia, no los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos, los que Dios quiere que para la iglesia se repiten en el Nuevo Testamento para la iglesia de una manera diferente, como honrarás a tu padre y a tu madre, como no robarás, se repiten, algunos mandamientos se repiten, pero no son los de la ley, porque la ley tiene que cumplirse en su totalidad. Si tú no haces uno de esos mandamientos, 4 de 6 son pena de muerte, si tú no lo sabes. Entonces, ¿tú guardas la sana doctrina?
¿Guardas el Evangelio? Entonces dice, acuérdate de lo que has recibido, oído y guardado. ¿Por qué? Porque si tú te acuerdas de lo que has recibido y has oído y has guardado, escúchalo muy bien, te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir, ¿va? Entonces, es que mucha gente dice, pues yo creo en Cristo. Vaya preguntando a la gente, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Usted cree en Cristo? Sí. Hasta los demonios creen. ¿Qué dice Santiago 2:19? Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿También los demonios qué? ¿Creen? ¿También los demonios creen? Y fíjese, hay muchos demonios que le ganan a los falsos cristianos. Los demonios no solo creen, tiemblan. El falso cristiano no tiembla. Porque mucha gente puede decir, yo creo en Cristo. Pues también los demonios. Imagínense, un demonio, escúchalo muy bien, un demonio tiene más moralidad que un ateo. Porque el demonio tan siquiera cree. El ateo no cree. Imagínense, hasta un demonio cree y tiembla, le tiene miedo a Dios. Y ni los ateos ni los falsos cristianos le tienen miedo a Dios y dicen que creen. Y los otros dicen que no existe, entonces por obvio, pues si dicen que no existe porque creen en algo que no existe. Pero esas son las personas que están vivas y muertas, que dicen que creen en Dios, pero realmente no lo siguen, ¿verdad? No lo siguen. Dice en Mateo nos dice Jesús, bueno, en 8:31, Juan nos dice, entonces Jesús les decía a los judíos que habían creído. Ponga mucha atención a lo que dice Jesús. Entonces Jesús les decía a los judíos que habían creído, así como los demonios, ¿va? Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente serás verdaderamente mis discípulos o serás seguidores, como dice Pablo en la epístola de Filipenses 3, ¿verdad? Seguidores de mí. ¿Se fijan cómo la Biblia no se equivoca? Les dijo a los que habían creído, queremos que eres el Hijo de Dios, queremos que eres el Mesías. Bueno, si ustedes permanecen en mi palabra, porque acuérdense que el cristiano no es como empieza, sino como terminas. Si tú permaneces en mi palabra, sos verdaderamente ¿qué? Eres verdaderamente cristiano. Porque hoy en día mucha gente dice que yo soy cristiano, pero yo no veo muchos discípulos. Porque el discípulo es aquel que estudia, aquel que quiere saber más de su Señor, aquel que sigue los pasos de su Señor verdaderamente. Entonces, no ven muchos discípulos. Entonces, esas personas son los que dice la iglesia de Sardis, dice, tú tienes nombre, pero estás muerto. Como la Biblia no se equivoca. Vamos a poner un ejemplo de Judas y Pedro. Judas entregó al Señor, dice, ha entregado sangre inocente, regresó las monedas, las tiró, lloró, se congojó, se puso triste y se suicidó. Y mucha gente no, pues se arrepintió. Eso no es arrepentir, eso es remordimiento. Mucha gente así le pasa remordimiento. Engaña a su esposa, dice, me voy a divorciar. ¿Quién se va a quedar con la custodia de los hijos? ¿Quién se va a quedar con la casa? Eso no es arrepentimiento, es remordimiento. ¿Se diga? Y Pedro negó al Señor, al igual que Judas negó al Señor, pero realmente hubo un arrepentimiento en él porque había soplado el Espíritu Santo en él, y en Judas no, y se arrepintió él. Pedro se arrepintió verdaderamente, bíblicamente, porque había una transformación, y Judas no. Judas él se acongojó, se le remordimió, se sintió mal. Porque sentirte mal no te cambia, sino te cambia tu manera de pensar.
¿verdad? Tu manera de ser. Un arrepentimiento quiere decir una vuelta de 180 grados. Si una persona, por ejemplo, le falta a su familia, le falta a su mujer, dice, yo me arrepiento, Dios, yo he fallado contra ti. Como dice David, Dios, yo he pecado ante ti, ¿verdad? No dijo yo he pecado ante Betsabé. O sea, no dijo eso David, ¿verdad? Dijo yo he pecado ante ti, Dios. Porque al primero que ofendemos, ¿a quién es? A Dios. ¿Se fija? Entonces, ese es el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Que el Espíritu Santo te redarguye, te dice, te he faltado a ti, Dios, primeramente. Lo demás no me importa. Lo más importante es que te ofendí a ti. Por eso dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar los pecados, siempre y cuando nosotros tengamos ese arrepentimiento genuino y verdadero con Dios. Es decirle a Dios que le digas, no, Dios, yo me arrepiento por tomar, y la otra semana vuelves a tomar, y vuelves a tomar, y vuelves a tomar. Ese es un remordimiento, no es arrepentimiento. No es un trabajo del Espíritu Santo. Y dice, yo vengo pronto, yo vendré como ladrón, dice. Yo vendré como ladrón, dice la palabra de Dios. ¿Por qué dice que yo vendré como ladrón? Porque un día va a venir el rapto. Un día, ¿verdad? Un día va a venir por su iglesia. Miles de personas. Muchos dicen, escuché la otra vez un predicador, dice, millones de personas desaparecerán. Pues yo no creo millones, porque los cristianos están en extinción. Yo no creo que sean millones. Quizás sean miles en todo el mundo. Imagínense, los que entraron a la tierra prometida eran 2 millones y entraron 2. Échenle las matemáticas. Entonces, un día, entonces ese día las personas van a decir, sí, habrá personas en las iglesias, desapareció fulano de tal en la iglesia, quizás desaparezca el pastor, o quizás no desaparezcan pastores porque predican puras barbaridades. Imagínense, pero un día el Señor vendrá por su iglesia porque Él lo prometió. Y ahí nos vamos a dar cuenta, y muchos serán avergonzados. Muchos serán avergonzados. Entonces muchos van a decir, fíjense cómo es la estrategia de Satanás. Entonces muchas iglesias evangélicas cristianas todo alrededor del mundo y las denominaciones, cuando ven el rapto, van a decir, entonces estamos mal, tenemos que regresar a las raíces hebreas. ¿Se diga? Y ya todo está planeado por Satanás para que vayan al nuevo orden mundial. Ajá, ¿verdad? No se la sabían esa, ¿verdad? Por eso van a decir, estamos mal, éramos de esta denominación y estamos mal, tenemos que regresar a las raíces hebreas. Pero es cierto. 4, ya vamos avanzando, son 6 versículos muy importantes, pero muy profundos en la palabra de Dios. Dice, si tienes unos pocos aún en Sardis, tienes unos pocos aún en Sardis. La palabra original dice unos cuantos. Era una iglesia próspera y grande, imagínense, y Dios está diciendo tienes unos cuantos en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andan conmigo en sus vestiduras blancas porque son dignos. No eran los querubines de Clarksville, eran dignos. Vamos a ver qué se refiere a esas palabras. Vamos a analizar que dice, tienes unos pocos aún, tienes unos cuantos aún, tienes ahí bien poquitos aún, ¿verdad? Aún en esa iglesia había unos cuantos, ¿va? Hay iglesias que ya no tienen nada, si usted no lo sabe. No han ensuciado sus vestiduras, dice, porque son dignos, ¿verdad? Tenemos que analizar. Siempre va a haber un remanente, siempre va a haber un remanente. En el mundo hay muchas personas que son remanentes. Por eso decidimos ponerle a esta iglesia el remanente de Cristo, porque la gente no entiende ese concepto que son pocos. Son pocos. Hay un remanente. Dios siempre ha perseverado un remanente, ha perseverado sus escrituras, pero dice que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Y Dios no se equivoca en la palabra de Dios. Quizás en una iglesia haya remanentes, como en la de Sardis, dice unos cuantos. Quizás en iglesias que predican hoy barbaridad y media, quizás no haya ninguno. Imagínense, y mega iglesias de 500,000, 2,000 personas, ninguno se vaya.
Que por ejemplo el pastor de esa iglesia esté en su casa y venga al rato y si escuchan las cornetas, ¡tut! Y el otro día es domingo y va a su servicio y dice, a lo mejor y él no se fue, va, a lo mejor se me fue en la mitad de mi congregación y regresa y todo está completo. ¿Verdad? Dice, ¿cómo tú puedes ensuciar tus vestiduras? Muy fácil, saliéndote de la sana doctrina. ¿Verdad? Por eso dice, Dios vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ensuciar tus vestiduras es contaminar la sana doctrina. Decir que la sana doctrina no es sana. Decir que Pablo no debería estar en la Biblia. Decir que Pablo no es apóstol de los gentiles. Decir que el evangelio no está en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Decir que los estatutos no son de la iglesia. Que las ordenanzas no son para la iglesia. Dios tuvo el lujo de detalle de dejar las ordenanzas para la iglesia plasmadas en las epístolas del apóstol Pablo. El obispo tiene que ser mujer de una sola esposa, hospedador, marido de una sola mujer. Entonces no puede haber pastoras porque se tienen que casar con otra mujer. Todo específico lo dejó Dios, para que no le hicieran chanchuy en las escrituras. ¿Verdad? Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero son dignos. ¿Quiénes son las personas dignas? ¿Saben quiénes son las personas dignas? Aquellas que hermosos son sus pies que anuncian el evangelio de la paz. Esas son las personas dignas. Así un día me llegó un misionero y dice, quiero que no me cooperas para mi viaje misionero, me voy a América del Sur, que esto, que lo otro, que tenemos un equipo, que esto, que lo otro. Y le dije, ok, yo te coopero, pero me dices el evangelio, no se lo sabía. ¿Cómo tú puedes mandar a alguien que no sabe el evangelio? Yo personalmente, yo fui a muchos viajes misioneros en Sudamérica y en otros países, hasta en África, y los misioneros que iban conmigo no sabían ni el evangelio. Y decían que yo estaba mal. Agarraban un grupo y dicen, invoquen a Jesucristo y hay fiesta en los cielos. Tu nombre está escrito con letras de oro en el libro de la vida. ¿Y dónde dice eso? Ni en el Talmud dice eso. En el Talmud dice que los redimidos están escritos con sangre. Dice que nadie inmundo entrará al cielo. Entonces, ¿cómo el oro va a entrar al cielo? Es ilógico. Dice, hermosos son los pies que anuncian la paz del evangelio. ¿Tú quieres ser digno? No porque seas un querubín, nada más predica el evangelio y Dios te considera digno. ¿Sabías eso? Ya vamos a acabar, ¿va? Vamos siguiendo, vamos ya en el 5, ¿va? Son 6 versículos. Dice, el que venciere, este será vestido de vestiduras blancas y no borraré jamás su nombre del libro de la vida, antes confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí tenemos que ver que este versículo, desgraciadamente, muchas evangelistas falsos o evangelios adulterados o iglesias cristianas evangélicas falsas dicen que se pierde la salvación por un versículo, pero tú no puedes decir que la salvación se pierde por un versículo, porque la suma de la palabra es tu verdad. Entonces tienes que ver tú toda la Biblia para saber la verdad. Por cada versículo, que son como 6 en toda la Biblia, que dicen que la salvación se pierde, hay 25 versículos que respaldan esos versículos, que es una seguridad eterna. Entonces dice, el que venciere. Entonces, el que venciere, tenemos que vencer. Échale ganas a otra obra. El sábado, tenemos que congregar el sábado, ¿verdad? Entonces vamos a analizar, el que venciere no será borrado del libro de la vida, y el que confesara tu nombre, ¿verdad? Entonces vemos primeramente que nosotros ya somos más que vencedores. Nos dice la Biblia en Romanos 8, dice, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. En 1 Corintios 15, donde se encuentra nuestro evangelio de gloria, el apóstol Pablo dice, le doy gracias a Dios que por nuestro Señor Jesucristo venció por mí. Venció en tiempo pasado, venció por mí. ¿Ah? Entonces, Él venció en la cruz. ¿Quién es el que venció en la cruz? Jesús. Nosotros no hemos vencido nada. Entonces,
El que venciere es el que ha aceptado a Jesús, ¿verdad? Y dice la Biblia, dice, ¿y dónde viene eso del libro de la vida? Bueno, en la primera noción que tenemos del libro de la vida nos dice en Éxodo 32, el libro de los vivientes. ¿Verdad? Que Moisés escribe su censo, ¿se acuerdan? Entonces dice en el libro de los vivientes, en Éxodo 32 dice que perdone ahora su pecado y si no, borraré ahora de tu libro escrito, del libro de los vivientes. De ahí se ve la primera noción, pero en el Nuevo Testamento es diferente al Viejo Testamento, que te rararan del libro del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel rararan los nombres, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en Filipenses, la próxima semana, capítulo 4, lo vamos a ver, en Filipenses capítulo 4, versículo 3, nos dice, te ruego también a ti, fiel compañero de yugo, ayuda a aquellas mujeres que trabajan juntamente en el Evangelio, con Clemente también, y los demás de mis colaboradores, cuyos nombres, ¿qué dice la Biblia? Cuyos nombres, ¿qué dice? Están escritos en el libro de la vida. O sea, ya están escritos en el libro de la vida. Ya estamos escritos en el libro de la vida, ¿va? En Apocalipsis 13, 8 nos revela que hay 7 libros, que un libro se llama el libro de la vida, donde todos los seres vivientes nacen y mueren y se van borrando como se van perdiendo, y otro libro que se llama el libro de la vida del Cordero, que eso está escrita con la sangre preciosa de Cristo, todos los redimidos. Y dice, y todos los que moran en la tierra, el que está hablando de la bestia, lo adoraban, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Los que se quedaron en la tribulación. Los que se quedaron en la tribulación no están escritos en el libro del Cordero. No están. ¿Por qué? Porque la iglesia no está allá. Está en las bodas del Cordero, con el cual fue inmolado desde la fundación del mundo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y confesar tu nombre, ¿verdad? Confesar tu nombre quiere decir que nosotros somos justificados. Romanos 5.1, lo que vio Martín Lutero, el monje, en el monasterio donde él estaba, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Se acabó la enemistad con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 6, el último versículo para esta iglesia. Ya veo que son muy profundos estos versículos. Dice el 6, dice el que tenga oídos que oiga. Realmente en hebreo dice el que tenga oídos que obedezca. Lo que el Espíritu, o sea, Efesios 6:17 dice que el Espíritu es la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? En Juan 10, ¿verdad? 27 y 28 dice, las ovejas oyen mi voz, yo las conozco, mi Padre me las dio, que es más poderoso que todos, nadie me las puede arrebatar de mis manos, ¿verdad? No tenemos que tener miedo a perder lo que Dios nos dio, porque nadie arrebatará de sus manos a Jesús. Dice, el que ha creído en mi nombre tiene vida eterna, nos dice Juan, ¿verdad? Dice, el que tenga oídos obedezca, el que tenga oídos que oiga, ¿verdad? Pues tú sabes y tú conoces otra persona que sí es cristiano o no lo es, dile, a lo mejor eres una lucecita y nada más brillas, pero no eres nadie, ¿verdad? Entonces me acuerdo que había una canción que decía, esa lucecita tiene que brillar, ¿verdad? Entonces mucha gente es como esas estrellas a lo lejos que ya explotaron, que están muertas, pero la luz todavía no llega porque está viajando a la velocidad luz, pero hay personas vivas que realmente están muertas espiritualmente, que se dicen ser cristianos. ¿Quién lo dice eso? ¿Jesucristo? No lo digo yo, Jesucristo lo dice. Se dicen ser cristianos y no lo son. Tienes nombre y no lo eres. Te dices ser cristiano, no lo eres. Te quieres decir pastor, no lo eres. Quieres decir que eres presbítero, no lo eres. Quieres decir que eres un anciano, no lo eres. ¿Verdad? Entonces, usted sabe, y se lo dejamos de tarea, ¿va? Que es una iglesia muy importante. Entonces, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Pero primero tenemos que predicar el Evangelio de gloria, para eso fuimos llamados, por eso somos dignos. Y si tú quieres ser digno, predica las buenas nuevas de salvación, porque muchas personas ya no la predican. El Evangelio para la iglesia, esa es la única forma que el Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, ¿verdad? Versículo 7 nos dice que somos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras.
Y las Escrituras nos dicen que tenemos que tener fe en esa preciosa sangre, porque Él se puso en nuestro lugar para acabar esa enemistad con Dios, para que fuésemos justificados, como nos dice Romanos 5:1, ¿verdad? Y yo te aseguro, querido hermano, en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón, habrá un poder dentro de ti, que tú tendrás nombre, pero vivirás eternamente, porque eres más que vencedor en Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y la iglesia de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.